En 1990, Nueva York marcó un récord sombrío. Más de 2.200 homicidios en un solo año. Pero detrás de esas cifras no solo estaba el eco de las balas en las calles. Era una economía de drogas que movía miles de millones de dólares. Heroína, cocaína y crack inundaban la ciudad. Desconocidos se convertían en jefes poderosos, capaces de ordenar muertes incluso desde la cárcel. ¿Quién movía realmente los hilos? ¿Quién transformó la ciudad de las luces brillantes en un campo de batalla envuelto en humo? ¿Y por qué, aún hoy, solo escuchar esos nombres provoca escalofríos en Nueva York? Esta es la historia de 9 de los capos más peligrosos en la historia de la ciudad. Hombres que levantaron imperios criminales y dejaron tras de sí un legado de miedo. Número 9. Guy Fisher. Harlem, a finales de los años 70. Afuera, el Teatro Apollo resplandecía, con soul y funk resonando por las calles. Pero a pocos pasos de esos letreros de neón, pequeños paquetes de heroína pasaban de mano en mano. Una generación entera estaba siendo destruida. Y uno de los hombres detrás de todo era Guy Fisher, un nombre que todos en Harlem conocían en ese tiempo. Fisher nació en la pobreza. Creció en un barrio donde las sirenas policiales eran más comunes que las campanas de la escuela. No era el tipo impulsivo que mostraba un cuchillo en la esquina. Era calculador, persuasivo, capaz de ganarse la confianza. Eso fue lo que llamó la atención de Nicky Barnes, el hombre al que el país llamaba Mr. Intocable. Cuando Barnes formó The Council, 7 hombres que controlaban el negocio de la heroína en Nueva York, Fisher consiguió un asiento en la mesa. No era fácil. Para tener confianza había que generar dinero y guardar silencio. Fisher hizo ambas cosas. Y fue más allá. Invirtió dinero en comprar el mismo Teatro Apollo. Harlem lo observaba con asombro. Pero detrás del brillo, el teatro era solo una fachada. El dinero limpio era poco. El dinero sucio, abundante. Jóvenes colapsaban en las aceras por la heroína. Y mientras tanto, Fisher ocupaba la primera fila disfrutando los espectáculos. Todo se vino abajo cuando cometió el error que nadie en ese mundo perdonaba: involucrarse con la pareja de Nicky Barnes. Desde ese momento, su destino quedó sellado. Barnes, antes el más feroz protector de The Council, se volvió contra ellos y colaboró con el FBI. Su testimonio derrumbó a la organización. Guy Fisher fue uno de los primeros en ser señalado. En 1984, Fisher fue condenado bajo cargos de RICO y sentenciado a cadena perpetua. Salió de la corte con la cabeza en alto, pero desde ese día su vida quedó reducida a muros de prisión. A diferencia de vendedores callejeros, Fisher mantenía una frialdad calculada incluso dentro. Algunos internos lo apodaban el profesor. Afuera, Harlem se desmoronaba. Jóvenes atrapados en la heroína, familias rotas, incontables vidas perdidas por el veneno que The Council había soltado en las calles. La ironía más cruel fue esta: Fisher escribía cartas a sus hijos pidiéndoles que siguieran en la escuela y no repitieran su camino. Sin embargo, Harlem quedó marcado por las decisiones que él mismo había tomado. Una generación perdida. Las luces del Apollo seguían brillando, pero miles de familias permanecían en la oscuridad. Después de 36 años, Fisher fue liberado por motivos de salud en el año 2020. La vejez y la enfermedad ya lo habían consumido. Salió de prisión a un mundo distinto. Harlem había cambiado. Ya no estaba dominado por pandillas, sino transformado por cafeterías, nuevos apartamentos y la llamada gentrificación. Hoy, cuando alguien escucha el nombre Guy Fisher, no lo recuerdan como el dueño del Apollo. Lo asocian con una época en la que la heroína devoraba Harlem y con un hombre que ayudó a alimentar ese fuego. Como suelen decir en Harlem, puedes ganar dinero en las calles, pero tarde o temprano, las calles te lo quitan todo, con crueldad y con lágrimas. Para Fisher, eso no fue metáfora, fue realidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Guy Fisher fue un visionario atrapado en un mundo equivocado o simplemente un hombre que eligió mal su camino? Déjalo en los comentarios. Número 8. Bumpy Johnson. Una noche de verano en julio de 1968, el restaurante Wells, en Harlem, quedó en silencio. Un hombre se desplomó en su mesa, junto a un plato de pollo frito y una taza de café humeante. Ese hombre era Bumpy Johnson, la figura que Harlem temía y al mismo tiempo respetaba. Su muerte por un ataque al corazón ocurrió en segundos, pero el eco se extendió mucho más allá del restaurante. Miles asistieron a su funeral, algunos en duelo, otros solo para asegurarse de que su era había terminado. ¿Por qué Harlem tembló aquel día? Para entenderlo, hay que mirar el camino que recorrió. Nacido en 1905, en Carolina del Sur, Bumpy creció en la pobreza. Su apodo venía de un bulto en la cabeza que tenía desde niño. Cuando uno de sus primos fue amenazado de linchamiento tras un incidente, la familia huyó hacia Nueva York. En Harlem, Bumpy dejó la escuela y se sumergió en la vida callejera, entre apuestas ilegales, números clandestinos y cuchillos. Pronto llamó la atención de Stephanie St. Clair, conocida como la Madame Queen de Harlem.
Durante su guerra territorial contra Dutch Schultz, Bumpy se convirtió en su mano derecha. Enfrentó a la mafia italiana sin titubear. Cuando Schultz murió en 1935, Bumpy no se detuvo. Pactó con Lucky Luciano y los capos italianos para mantener Harlem bajo su control. Ese fue su primer paso para convertirse en un verdadero jefe. En los años 50, Bumpy fue condenado por tráfico de heroína y enviado 15 años a Alcatraz. La mayoría se quebraba allí. No Bumpy. Vivió como un jugador de ajedrez, observando, calculando. Al salir en 1963, ya tenía el cabello gris, pero su reputación seguía intacta. 2 años después, sorprendió a todos con una protesta insólita. Se sentó dentro de una comisaría para denunciar el exceso de vigilancia. La prensa lo llamó la sentada del jefe mafioso. Fue arrestado, pero absuelto en el juicio. El mensaje quedó claro. Bumpy no era un delincuente más. Sabía usar el sistema a su favor. Lo que lo hacía más peligroso era su habilidad para equilibrar el miedo con la influencia comunitaria. Pagaba rentas, repartía comida. Al mismo tiempo, estaba detrás de cargamentos de heroína que destruían Harlem. Dominaba la línea entre la sombra y la luz. Los vecinos dependían de él y lo temían al mismo tiempo. La leyenda creció cuando Frank Lucas aseguró haber sido su mano derecha. Pero su esposa, Mamie Hatcher, lo negó. Ella dijo, Lucas inventó cosas para hacerse ver más grande. Bumpy nunca lo trató como su mano derecha. ¿Cuál es la verdad? Difícil saberlo. Lo claro es que Bumpy fue lo bastante astuto como para no necesitar a nadie que construyera su leyenda. Decían que amaba el ajedrez. En el tablero era paciente, esperando el golpe exacto. En la vida fue igual. Esa paciencia le permitió sobrevivir décadas, mientras otros jefes desaparecían. Pero toda partida tiene un final. La noche en que cayó en el restaurante Wells, muchos sintieron que una era se cerraba. Sin embargo, Harlem quedó marcado con su oscuro legado. Jóvenes atrapados por la heroína, familias destrozadas por la violencia. Bumpy Johnson no dejó una leyenda gloriosa, dejó una lección fría. El poder en las sombras siempre cobra un precio. Y es la comunidad la que lo paga. Número 7. Herbie Sperling. Nueva York, a inicios de los años 70. La ciudad entera quedó atónita cuando se descubrió que la bóveda de evidencias policiales había sido manipulada. La heroína desapareció y fue reemplazada con harina. ¿Quién tenía el alcance para lograrlo? Los investigadores señalaron a un nombre que pocos reconocían de vista, pero que todos temían escuchar. Herbie Sperling, un hombre que salió de Hell's Kitchen. Nacido en 1938, en Manhattan, Sperling creció en un barrio obrero y violento. A los 19 años, su nombre ya aparecía en registros judiciales junto a Joseph Valachi, el célebre mafioso italiano. No era coincidencia. Era el inicio de una vida atada al bajo mundo. A diferencia de los jefes de Harlem que presumían autos y joyas, Herbie permanecía en las sombras. Permitía que otros pensaran que solo era el dueño de una pizzería en Long Island. Pero entre 1971 y 1973, junto a Vincent Pacelli Jr., construyó una de las redes de heroína más sofisticadas de Nueva York. Según la fiscalía, era el eje de la conspiración. Pacelli se especializaba en cocaína, Herbie en heroína. Juntos movían cargamentos a través de un sistema elaborado. Las rutas llegaban desde Marsella, restos del famoso canal de la conexión francesa. Millones de dólares circulaban por almacenes y distribuidores bajo el control de Sperling. La policía sabía que era peligroso. Probarlo era otra historia. En 1973, su imperio cayó. Sperling fue condenado por dirigir una empresa criminal continua. Uno de los estatutos más duros de la temprana guerra contra las drogas. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En lugar de agachar la cabeza, miró al juez Milton Pollack y dijo: soy, y siempre seré un hombre mejor que usted. La sala quedó en silencio. Incluso tras las rejas, su sombra seguía presente. En 1977, Vincent Papa, considerado responsable del escándalo de la bóveda, fue asesinado en una prisión federal. Los rumores apuntaron de inmediato a Sperling. Fue procesado por supuestamente ordenar el golpe, pero salió absuelto. Otros fueron condenados. Herbie se libró. Para muchos, esa absolución reforzó la idea de que seguía moviendo hilos desde la oscuridad. Detrás de la imagen de gángster había otra faceta. Mudó a su familia de Hell's Kitchen a Belmore. Atendía su pizzería y hasta usaba un camión para repartir juguetes a los niños. Su hijo más tarde diría: él quería que tuviéramos una vida decente, que no repitiéramos sus errores. Pero el ciclo no se rompió. En los años 80, Nicky Barnes, su rival en Harlem, supuestamente entregó información que llevó a cargos contra el propio hijo de Herbie. En una entrevista de 1994 con Prison Life, Sperling admitió: no soy inocente. Pero, ¿cadena perpetua sin libertad condicional? Eso es una locura. Lo que me dieron es una lenta sentencia de muerte.
No negó su culpabilidad, pero veía su castigo como una ejecución prolongada. Herbert Sperling murió en 2018, en el Centro Médico Federal de Devens, tras más de 4 décadas encerrado. De Hell's Kitchen a Alcatraz y luego a Lewisburg, su vida recorrió el arco de un rey de la heroína a un anciano enfermo muriendo bajo custodia. La pregunta sigue en el aire. Si no lo hubieran encerrado, ¿hasta dónde habría redibujado el mapa de las drogas en Nueva York? Sperling nunca buscó ruido ni fama. Existía como una sombra, en grandes negocios, en rumores de muertes en prisión, en sus palabras desafiantes a un juez federal. Esa presencia fría y silenciosa es lo que lo convirtió en uno de los nombres más peligrosos que conoció Nueva York. Número 6. José Boy George Rivera. Agosto de 1987. En el South Bronx, lo que parecía un intercambio menor era todo lo contrario. 2 onzas de heroína, con 88% de pureza, cambiaron de manos por $12,000. El vendedor tenía apenas 20 años. Vestía elegante y se jactó ante un agente encubierto. Mi organización mueve unos 2 kilos por semana. Eso deja más de $250,000. Esa sola frase bastó para poner a José Rivera, conocido como Boy George, en la mira federal. Boy George no era un vendedor callejero cualquiera. Construyó una línea de producción completa. En el centro estaba un molino de corte, donde la heroína se diluía, se empaquetaba en sobres de vidrio y se marcaba con nombres de perfumes. Obsession, Sledgehammer, Delirious. En las calles, decenas de puntos operaban en el South Bronx y el Alto Manhattan. Había turnos de trabajo, vigilantes en las puertas, todo funcionando como una fábrica silenciosa. ¿Qué lo hacía tan peligroso? No eran disparos en las esquinas, era el marketing. La marca se convirtió en control. Un sobre marcado con Obsession y una pequeña corona roja significaba calidad. Los adictos lo reconocían al instante. Pureza estable, precio fijo, suministro constante. Esa fiabilidad destruyó a la comunidad más rápido que cualquier tiroteo. A principios de sus 20s, Boy George ya estaba en la cima del South Bronx. A veces dirigía a más de 50 personas, lugartenientes, trabajadores, vigilantes. El dinero fluía cada semana, igualando lo que una familia de clase media ganaba en todo un año. Era joven, temerario, y creía que nunca acabaría. Pero sus propias palabras lo condenaron. Esa jactancia ante el agente encubierto abrió la puerta a una investigación completa. Los federales conectaron las piezas. Los proveedores asiáticos, el molino de corte, las tiendas callejeras, la nómina. Paso a paso, todo el rompecabezas tomó forma. En 1991, Rivera enfrentó juicio en un tribunal federal de Manhattan. Los fiscales no necesitaron dramatizar. Los números hablaban solos. 2 kilos de heroína a la semana, $250,000 en ingresos, una marca reconocida en todo el Bronx. El jurado lo declaró culpable. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, el nombre Boy George desapareció de las calles. Pero el daño que dejó siguió vivo. Esos sobres de Obsession alimentaron miles de adicciones, cientos de familias destruidas. Para muchos en el Bronx, esa corona roja no fue símbolo de lujo, sino de futuros robados. Cuando la gente recuerda a Boy George, no piensan solo en dinero rápido o arrogancia juvenil. Piensan en cómo un joven de 20 años convirtió la destrucción en una marca, en cómo transformó a toda una comunidad en clientes involuntarios. Un solo negocio lo delató. Pero el oscuro legado de su imperio aún flota en el South Bronx. Número 5. Peter Pistol Pete Rolak. Bronx, Día de Acción de Gracias de 1997. En un parque infantil lleno de risas, 2 miembros de Sex Money Murder cayeron ante la multitud. No fue un ataque de una pandilla rival. Los rumores corrieron rápido. La orden vino de su propio líder, Peter Pistol Pete Rolak. Cuando un jefe apunta contra los suyos, el mensaje es claro: nadie es intocable. Rolak nació y creció en Soundview, Bronx. Vio cómo el crack incendiaba su vecindario. No solo se unió al negocio, lo transformó en un sistema. Sex Money Murder no era una pandilla más, era uno de los grupos más violentos dentro de la alianza Bloods. Su nombre, sexo, dinero, muerte, cortaba a la comunidad como 3 cuchillas, y Pistol Pete era la mano que las sostenía. Lo peligroso no era solo su arma, sino su capacidad de mando. En 1997, estando ya bajo custodia, agentes federales interceptaron cartas en clave escritas en forma de rap y jerga callejera. Entre las rimas se escondía una orden letal. El objetivo era David Mullins, acusado de colaborar con las autoridades. Esto ya no era un pandillero de esquina. Era un jefe que daba órdenes mortales desde una celda, con pluma y papel. Para la Fiscalía Federal, Rolak era una bomba de tiempo. Fue acusado bajo las leyes RICO y BICAR, vinculado a múltiples homicidios y conspiraciones. Incluso se buscó la pena capital. Pero en noviembre de 2000, Rolak aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitarla.
La condena: 105 años, sin libertad condicional, bajo condiciones especiales, 23 horas al día en aislamiento, visitas estrictamente limitadas. El mensaje era claro: vivirá, pero vivirá enterrado. Dentro de los Bloods, Sex, Money, Murder se expandió más allá del Bronx, Kingston, Buffalo, Springfield y otras ciudades de la costa este. Donde operaba SMM, se escuchaba el nombre de Pistol Pete. Una llamada filtrada, una carta codificada desde prisión. Su sombra seguía pesando incluso tras los muros de concreto. Las historias sobre él se volvieron leyenda callejera. Un testigo recordó haberlo escuchado decir: voy a entrar ahí y encargarme de él, antes de un ataque. Claro, directo. Con hombres como él, una vez tomada la decisión, el destino del objetivo estaba escrito. Esa misma brutalidad terminó por volverse en su contra. Algunos leales lo abandonaron. Algunos testigos decidieron hablar. Los asesinatos de Acción de Gracias fueron el punto de quiebre. En un condado acostumbrado a los disparos, la gente vio cómo un jefe devoraba a los suyos. Su reputación quedó rota para siempre. Hoy, Rolack sigue en custodia federal. En un tiempo estuvo recluido en ADX Florence bajo medidas especiales. Ya no camina las calles. Pero la sombra de Sex, Money, Murder persiste. En los proyectos de Soundview, el nombre Pistol Pete aún evoca la época en que un solo hombre podía silenciar una manzana entera. Peter Pistol Pete Rolack nunca buscó reflectores. Existía como una sombra. Un líder que dirigía su imperio desde una celda. Un hombre que usó palabras en lugar de balas. Prueba de que el Bronx alguna vez produjo jefes lo bastante fríos como para mover hilos desde el aislamiento. Número 4. Frank Matthews, Black Caesar. El 2 de julio de 1973, Brooklyn se preparaba para un juicio que debía marcar un antes y un después en la guerra contra las drogas. Pero el acusado nunca apareció en la sala. Frank Black Caesar Matthews, el narcotraficante número 1 de Nueva York en ese momento, desapareció junto con su novia y millones de dólares. Casi 50 años después, nadie sabe con certeza si vive o murió. Matthews nació en 1944 en Durham, Carolina del Norte. Pasó de apuestas menores a levantar un imperio en Brooklyn. A diferencia de otros capos afroamericanos que dependían de la mafia italiana, Matthews trazó su propio camino. Cuando le negaron acceso a la conexión francesa, evitó a los italianos y fue directo a proveedores cubanos y caribeños. Así creó un canal de heroína y cocaína que abastecía a Harlem, Bronx, Filadelfia y más allá. Matthews no pensaba en pequeño. En 1971, reunió en Atlanta a jefes afroamericanos y latinos del narcotráfico. Al año siguiente, organizó otro encuentro en Las Vegas, durante la pelea Ali Quarry. Su meta era clara: unir a los traficantes minoritarios y romper la dependencia de los italianos. Esa audacia le ganó el apodo de Black Caesar, el hombre que se atrevió a desafiar al imperio más viejo de Nueva York. Pero la ambición trajo violencia. En Pascua de 1972, su gente chocó en Atlantic City contra la Black Mafia de Filadelfia. El saldo: 5 muertos, 26 heridos, 799 testigos callaron. Nadie se atrevió a hablar contra Black Caesar. Lavaba dinero en casinos de Las Vegas, pagando hasta 18% de comisión para limpiar millones. Vivía en Staten Island, en el mismo vecindario que Paul Castellano, jefe de la familia Gambino. Se decía que disfrutaba la ironía. Un capo afroamericano viviendo al lado de un don italiano, como un desafío silencioso. El giro llegó en enero de 1973. Matthews fue arrestado en el aeropuerto de Las Vegas. La fianza inicial: $5 millones. Después, reducida a 325.000. Muchos creyeron que su imperio había terminado. Pero meses después, desapareció antes del juicio. Los rumores hablaban de 15 a 20 millones de dólares y de su novia, Cheryl Denise Brown. El gobierno ofreció una recompensa de $20.000, una de las más altas desde los tiempos de John Dillinger. Nunca apareció nada. Ni cuerpo, ni rastro, ni respuestas. Unos decían que huyó a las Bahamas. Otros susurraban que lo eliminaron. Libros lo llamaron el fugitivo más rico del que nunca oíste hablar. Para la DEA, sigue siendo uno de los prófugos más buscados de la historia. Para las comunidades, su nombre está ligado a la ola de heroína que devastó Nueva York en los 70. ¿Qué lo hacía peligroso? No solo los kilos que movía ni los millones que lavaba, fue su forma de cortar a la mafia y abrir el camino para que traficantes afroamericanos y latinos pudieran medirse de igual a igual con las familias italianas. Y al final, su desaparición en 1973 fue la muestra definitiva de poder. Un país lo buscaba. Él se esfumó. Frank Matthews, el Black Caesar, el hombre que se sentó en la mesa de la mafia, se levantó y nunca regresó. Número 3. James Jimmy Henchman, Rosemont, Nueva York. Inicios de los años 2000. Las calles latían al ritmo del rap.
Mt. Pontyman repetía imágenes de autos lujosos, cadenas doradas y jóvenes artistas saliendo de las esquinas. Detrás de las cámaras estaba un hombre en traje, rara vez bajo los reflectores. James Jimmy Henchman Rosemond. Para el mundo de la música, era un representante de estrellas. Para el FBI, otra cosa, un narcotraficante con corbata. Rosemond nació en 1965 en Brooklyn. Su infancia estuvo marcada por migración, pobreza y conflictos constantes. Al principio eligió la música sobre las armas. Con su compañía, SAR Entertainment, manejó a artistas como The Game, Brandy y Sean Kingston. Para muchos raperos, era un puente entre contratos millonarios y la supervivencia en la calle. Pero tras las puertas del estudio dirigía otro imperio, una red de cocaína de Los Ángeles a Nueva York. Según los investigadores, escondía cargamentos en estuches de instrumentos, incluso con mostaza para confundir a los perros detectores. ¿Qué lo hacía peligroso? Su doble vida. En público aparecía en alfombras rojas. En privado, según la fiscalía, operaba como una empresa criminal nacional, lavando millones en casinos de Las Vegas. Su equipo movía la mercancía como si fuera una gira musical. Para el rap, era un mentor. Para la justicia, era el objetivo número uno. Entonces llegó el 2007. Su hijo de 14 años fue hostigado y abofeteado en la calle por Tony Yayo y Lowell Lodi Fletcher, asociados de G-Unit. Para Rosemond no fue solo humillación, fue guerra. 2 años después, Fletcher salió de prisión. Poco después, fue llevado a una calle oscura en el Bronx y ejecutado con una pistola calibre 22 con silenciador. Las autoridades alegaron que fue una venganza, pagada con 1 kilo de cocaína valorado en $30.000. En 2012, Rosemond fue arrestado. Los fiscales lo describieron como jefe de una empresa criminal continua, prácticamente un cartel. En 2013, el juez John Gleason lo miró y dijo: «No todos los capos merecen esto, pero tú ciertamente sí». La sentencia: cadena perpetua. Pero no terminó ahí. Por el caso Lodi Mac fue luego condenado por homicidio por encargo y sentenciado a cadena perpetua más 30 años. El imperio de SAR Entertainment colapsó. El poderoso representante pasó a ser uno de los convictos más notorios de Nueva York. Más allá de los juicios, siempre hubo otra sombra. El tiroteo de 1994 en Quad Studios, donde Tupac Shakur resultó herido. Dexter Isaac, uno de los atacantes, afirmó que Rosemond estaba detrás. Él lo negó. El LA Times publicó una acusación, luego retractada al revelarse que se basaba en documentos falsos del FBI. Hasta hoy sigue sin resolverse. Pero el simple hecho de que su nombre estuviera vinculado a uno de los episodios más oscuros del hip hop selló su lugar en la historia. Hoy, Jimmy Henchman permanece en USP Pollock, cumpliendo cadena perpetua sin salida. En cartas desde prisión ha escrito: «Sigo manteniendo mi inocencia». Pero los registros son claros. Un imperio de cocaína costero. Un asesinato por encargo. Millones lavados. Jimmy Henchman no fue solo un representante de artistas. Fue la prueba de que, tras los reflectores del rap, había sombras capaces de arrastrar a toda una generación hacia un destino sin retorno. Número 2. Kenneth Supreme McGriff. Queens, Nueva York, a inicios de los años 80. Entre las viejas torres de ladrillo de Paisley Park Houses, un nombre comenzó a crecer: Kenneth Supreme McGriff. Para los niños del vecindario, era un general al mando de un ejército. Para rivales y policías, una pesadilla apenas comenzaba. McGriff creció en una familia trabajadora. Sus padres eran empleados del transporte público de la ciudad. No eran pobres extremos, pero el atractivo de la calle fue más fuerte. Fundó el Supreme Team, una pandilla organizada como una unidad militar. Usaban radios para detectar a la policía, colocaban vigilantes en azoteas y hablaban en códigos tomados de la 5% Nation. A mediados de los 80, según la fiscalía, el grupo ganaba más de $200.000 al día con heroína. En un complejo de vivienda pobre, aquello parecía un tesoro. Pero el dinero no trajo paz. Queens ardía en guerras territoriales. El Supreme Team se hizo conocido por su violencia. Incluso la policía evitaba Paisley Park al caer la noche. En las calles, McGriff se convirtió en un símbolo de poder crudo. Respetado por algunos, temido por muchos. En 1989, McGriff fue arrestado y sentenciado a 12 años por delitos de drogas y crimen organizado. Muchos pensaron que todo había terminado. Pero para Supreme, la cárcel fue solo el medio tiempo. Al salir a mediados de los 90, regresó más fuerte. Se expandió hacia Maryland y Carolina del Norte, manteniendo la heroína y la cocaína en circulación. Lo que lo volvió infame no fueron solo las drogas, sino sus vínculos con el hip hop. McGriff estaba conectado con Murder Inc.,
el sello fundado por Irv Gotti, con artistas como Ja Rule, aparecía tras bastidores en videos musicales mezclando crimen y cultura. Para los raperos era un protector. Para sus rivales, su aprobación podía significar vida o muerte. El punto de quiebre llegó en 2001. Su amigo cercano, Colbert Black Just Johnson, fue asesinado. Supreme juró venganza. Poco después, el rapero underground E. Moneybags fue ejecutado en Queens. Más de 10 disparos impactaron su auto. Semanas después, Troy Singleton, otro vinculado a la disputa, también fue asesinado. Más tarde, en los tribunales, la fiscalía alegó que ambos fueron asesinatos por encargo ordenados por McGriff, pagados en efectivo y cocaína. Fríos, calculados. En 2005, agentes federales allanaron las oficinas de Murder Inc., iniciando una investigación masiva. Para 2007, McGriff estaba otra vez en juicio. Esta vez no habría segunda oportunidad. Los fiscales lo describieron como uno de los traficantes más peligrosos y temidos de Nueva York. El jurado lo declaró culpable. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala quedó en silencio. McGriff apenas reaccionó, como si siempre hubiera sabido que ese era su destino. Hoy, Supreme McGriff sigue en custodia federal, entre los internos más peligrosos del país. El imperio de Paisley Park desapareció, pero su nombre aún provoca escalofríos. No fue solo un vendedor de drogas. Convirtió un complejo de viviendas en una fortaleza, atrajo al hip hop a su órbita y dejó cicatrices que Queens jamás olvidará. Número 1. Howard Papi Mason. 3:30 de la madrugada. 26 de febrero de 1988. South Jamaica, Queens, estaba en silencio. Una patrulla se encontraba en la esquina de la avenida 107 e Inwood Street. Dentro, el oficial Edward Byrne, de solo 22 años, cumplía su primera guardia: proteger la casa de un testigo. 4 hombres se acercaron. 2 hicieron de vigías. 1 esperaba al volante. Otro se paró en la ventana. 5 disparos sonaron. Byrne no sobrevivió su primer turno. La orden no vino de la calle. Vino desde una celda, bajo el nombre de Howard Papi Mason. Nacido en 1959, Mason creció en South Jamaica, el mismo barrio de Lorenzo Fat Cat Nichols. Cuando el crack arrasó Nueva York, Papi y su grupo, los Bebos, se convirtieron en pieza clave de la red de Fat Cat. Lo que lo diferenciaba era su temeridad. No dudaba en desafiar a la policía. No dudaba en silenciar a cualquiera que interfiriera con el dinero. Incluso tras las rejas, seguía dirigiendo a su gente por teléfono y visitas. En febrero de 1988, las autoridades intensificaron su ofensiva contra el crack en Queens. El oficial Byrne fue asignado a custodiar a un testigo. Para Papi, aquello fue una provocación. Desde la cárcel dio la orden. Sus hombres cobraron $8,000. La misión terminó con un policía joven asesinado en su patrulla. Un mensaje escalofriante dirigido al Estado. La muerte de Edward Byrne sacudió al país. El presidente Ronald Reagan llamó a su familia para dar condolencias. George H.W. Bush llevó su placa durante la campaña presidencial. Para los neoyorquinos fue una realidad brutal. Las pandillas ya no solo dominaban las calles, estaban dispuestas a atacar al propio gobierno. Papi Mason, antes un vendedor de crack, se convirtió en símbolo del desafío sin límites. Pero esa decisión selló su destino. En 1989, un jurado federal concluyó que Mason había dado la orden. En 1994, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez lo describió como un narcotraficante violento que no valoraba la vida humana. Fue trasladado a prisiones de máxima seguridad, incluso a ADX Florence, reservada para los internos más peligrosos del país. Dentro, su nombre seguía resonando. El jefe que daba órdenes desde los muros. Afuera, el impacto fue aún mayor. La muerte de Byrne generó cambios de política a nivel nacional. Se creó el Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, hoy el mayor programa de fondos federales para la policía local. Una sola orden, dada desde una celda, transformó cómo Estados Unidos lucha contra el crimen. Hoy, el nombre de Papi Mason aún se menciona con un escalofrío. Nadie recuerda cuánto dinero tuvo. Lo que perdura es el recuerdo de una orden que costó la vida de un joven oficial y reescribió la relación entre pandillas y gobierno. South Jamaica sigue en pie, pero la sombra de Papi quedó grabada en la historia.